Muy buenos días, mis queridas amigas y amigos. Bienvenidos esta mañana con el fraterno saludo desde la capital de la República. Vamos con uno de los temas, como siempre tratamos de analizar, tratamos de presentarles a ustedes aquellas situaciones, aquellas noticias que vale la pena desmenuzar para que ustedes tengan una visión cabal respecto de situaciones como la construcción del metro en la capital de la República. Mucho se está hablando, mucho se está diciendo, sin embargo a los capitalinos nos tiene ciertamente muy preocupados el tema del financiamiento del metro, que sería una de las soluciones vitales, importantes, y yo diría hasta impostergable para todos quienes vivimos en esta urbe que está atosigada, que está atrancada, que no se puede movilizar, que hay problemas en lo que hace relación a todo lo que significa el tránsito vehicular. Yo creo que ha colapsado este problema y pensamos nosotros ciertamente que el tema del metro podría ser una esperanza en el corto o largo plazo. Ya lo veremos. Para hablar de este tema está con nosotros el arquitecto Alberto Andino, es presidente del Colegio de Arquitectos de Pichincha, para que nos dé luces. A propósito, el día de ayer, en las últimas horas, se ha producido una reunión entre el presidente de la República y el alcalde Mauricio Rodas para tratar precisamente de cerrar un acuerdo, de llegar a conocer si existe o no la posibilidad del financiamiento de este metro que tanto estamos anhelando, como decimos los capitalinos, y creo que esta es la esperanza también de ciudades como la de Guayaquil, que próximamente comenzará a hablar de algún sistema masivo de transporte que no lo tiene ahora. Entonces, muchísimas gracias, queremos agradecer a esta hora de la mañana al arquitecto Alberto Andino. Muchísimas gracias, arquitecto. Presidente, mucho gusto. Ayer hemos visto informaciones que dan cuenta de este acercamiento que nos parece positivo. Por otra parte, que el presidente de la República hable más allá de que sean amigos, coidarios, opositores, entre él y el alcalde de Quito, don Mauricio Rodas. Se habla de que el gobierno ha dado pues su palabra y se mantiene en los 750 millones de dólares. ¿Qué significa esto? ¿Ha dado la palabra para qué? Bueno, en realidad aquí lo primero que hay que decir es que esta reunión era muy importante, nosotros felicitamos los resultados de la reunión, pero que se basa en algo que hay que dejar claro. Aquí no está en discusión si es que es el alcalde Rodas o si es el presidente, es la capital de la República. Y la capital de la República requiere y se merece toda la atención, porque no nos olvidemos que la capital no es una ciudad cualquiera, es la capital de todos los ecuatorianos. La incidencia que en movilidad tiene Quito, producto de ser la capital, es tremenda. Hay más de 200.000 empleados públicos que se mueven en el hipercentro de Quito. Entonces, la coparticipación del Estado en la solución de la movilidad en Quito es un hecho absolutamente necesario y cierto, que nosotros saludamos el hecho que el acuerdo suponga no una cifra, porque eso no puede ser así, suponga un trabajo conjunto en una serie de medidas para mejorar la movilidad en Quito. Estos 750 millones de dólares es una especie de garantía que le está dando el gobierno central para que eventualmente se financie el metro a futuro. Me parece que ese es el tema. Sí, yo creo que debe planteárselo así exactamente. Ahí hay una cifra de partida que en principio era el 50% del costo del metro, no nos olvidemos. Por otro lado, es el compromiso también de apoyar como Estado ecuatoriano para las garantías que se requieren para que la ciudad a su vez consiga financiamiento internacional para la diferencia. Es muy importante el tema que estamos tratando con el arquitecto Alberto Andino respecto a la movilidad en las grandes ciudades. Como dice, esto involucra no solamente a los quiteños, sino a todo el país, porque sea lo que sea, la capital de la República. O sea, no es una dádiva esto. Aquí viven lojanos, cuencanos, también esmeraldeños de todas partes del país, y claro, la urbe sigue creciendo. A propósito del Mundial de Fútbol, estuvimos en la ciudad que consideramos la más grande del mundo, que es Sao Paulo. Ajá. Entonces tuvimos miedo y llegamos ahí a Sao Paulo y dijimos el problema de la movilidad. A esto se sumaba las versiones de que habían protestas populares, de que no había cómo estar tranquilo en esa ciudad. Cuando llegamos a Sao Paulo, y esta mañana mucha la gente que estuvimos nos estará mirando y sabemos que es absolutamente cierto, no pudimos observar ningún problema de movilidad en Sao Paulo. ¿Por qué? Porque accedimos a esta gran metrópoli por un sector en donde tomamos el metro y nos movilizamos sin ningún tipo de problema. Entonces yo estaba pensando que es tan importante que las grandes metrópolis, las grandes urbes, deben tener estos sistemas de movilidad masiva, de lo contrario estamos liquidados.
Entonces, lograr que construyamos el metro realmente no debe ser una quimera, sino una esperanza cierta. ¿Usted cree que aquí en la capital de la República terminaremos construyendo el metro, dadas las condiciones económicas? Porque alguna vez me parece que en una entrevista que hacíamos usted en radio, me decía que, por ejemplo, el metro de Medellín, que también es algo que vale la pena destacar, cómo cambió esa ciudad, cómo Medellín es una de las ciudades más lindas de América Latina, pues este metro se decía que terminó costando como 4.600 millones de dólares y se preveía que aproximadamente iba a costar 1.500 millones de dólares. ¿Cómo ve esta realidad usted? Bueno, creo que los resultados del concurso ya lo dicen, ¿no? En la época en la que salió el presupuesto de 1.500 millones, producto de estudios de una de las empresas más importantes del mundo, Metro Madrid, era dudosa la cifra, porque al menos de los costos internacionales, son estructuras muy parecidas en todos los casos, y de hecho por empresas internacionales. Por ejemplo, el costo actual de un kilómetro de metro en la propia Madrid, en la propia España, está bordeando los 160 millones de dólares el kilómetro. El kilómetro. Lo cual daría para 22 kilómetros sobre los 3.000 y pico de millones. Hoy las ofertas están por 2.100. Pero también hay que, yo creo que mirar con mucha responsabilidad las cifras. Hay algo que yo quiero decir aquí: el financiamiento no es solo un tema de conseguir dinero. El financiamiento es para financiar un tipo de instalación. Y lo que hay que analizar es el diseño de esa instalación, exacto, porque a lo mejor no es la más adecuada. Miren, nosotros venimos diciendo desde el inicio que en costos, por ejemplo, el metro bajo tierra, que en este caso, para evitar todos los accidentes que sí tiene Quito, una cantidad de quebradas, está sobre los 12 a 20 metros de profundidad, es decir, 4 a 6 pisos debajo de la tierra, tiene un costo de, digamos, de 160 millones del kilómetro. Y si el mismo metro, con las mismas facilidades, fuera a nivel, cuesta alrededor de 5 veces menos. Menos, 5 veces. Es mucho más económico. Entre 20 y 30 millones. Y el metro aéreo, por decirlo así, ¿es posible hacerlo? El metro aéreo es el que hay en Medellín. Va por la ribera del río, está hermoso, alto, no se lo ve siquiera. Además es hermoso. Está rodeado de árboles, es bonito. Especialmente para quienes tenemos claustrofobia. Ahí viene la otra cosa que bien lo menciona usted, Vicente. Yo acabo de llegar de Europa, de los países nórdicos. Y la verdad que ese metro que hay en Sao Paulo, que hay en las grandes ciudades, no nos olvidemos que fue un desarrollo de la humanidad de hace 50 años. Claro. Y la verdad es que como calidad de vida no es la mejor. Uno se siente un topo allá adentro. Claro. Como movilidad cotidiana, es pasar metido en un hueco, eso es terrible. Un metro a nivel, un metro elevado, uno va disfrutando la ciudad, el paisaje, y son costos por kilómetro menores. El metro elevado cuesta más o menos la mitad de un metro subterráneo. Y me supongo yo que además de que es más barato, también se lo construye más rápido, ¿no? Tiene, por supuesto, mucho menos problemas. Por ejemplo, para ver cómo este tema del financiamiento tiene que ver con el diseño. Se dice, yo no he podido revisar todavía los presupuestos detallados, pero de cifras generales, se habla que alrededor del 40% del costo está en sacar la tierra y el llevarlo a un sitio donde se lo pueda disponer. Sí, es un transporte. Esa cantidad es un costo impresionante, porque no se lo puede botar en donde quiera. Estamos sacando en el pleno centro de Quito. Eso va a generar unos costos tremendos. Que a propósito de esto, en un debate que hace algún tiempo aquí en la capital de la República escenificaron exalcaldes como Sixto Durán Ballén, estaba ahí, Rodrigo Paz, estaba también algunos otros alcaldes, pero yo quería mencionar lo que dijo Sixto Durán Ballén. Dijo que en un momento determinado, si no se hace con las técnicas debidas, estas excavaciones en el centro histórico de Quito, podría incluso, decía Sixto Durán Ballén, poner en riesgo la estructura de este patrimonio colonial y también cultural que tenemos todos los ecuatorianos, porque Quito es de todos los ecuatorianos. Especialmente él mencionaba de una excavación que se va a hacer en la plaza de San Francisco y decía que no se puede descartar de que puede haber afectación, por ejemplo, en la iglesia, en el templo de San Francisco, que es un patrimonio de la humanidad. ¿A eso es el riesgo que se puede llegar? Yo no alarmaría tanto, porque la actual técnica de construcción de los metros es una técnica muy desarrollada. De hecho, para evitar eso se está pasando a más de 12 metros de profundidad, de tal manera que
el topo que hace no genere vibraciones, va al mismo tiempo fundiendo el tubo de hormigón, es decir, por ahí hay tecnología. El punto principal tenemos que hablar del metro como solo el metro ese que está diseñado, o es la gran oportunidad del alcalde Rodas, siguiendo incluso los criterios y las evaluaciones que César Arias, que entendemos es su asesor porque ha estado junto a Rodas, que para nosotros, para cualquier técnico ecuatoriano, es un orgullo tenerlo como ecuatoriano. ¿Él estuvo ya con Barrera? César Arias César Arias fue el asesor de Rodrigo Paz. Es, yo diría, la autoridad latinoamericana, una de las más importantes en movilidad. Él asesora y no ha sido Medellín, en todo lado. Tiempos, y ya empezó a aparecer a propósito de Rodas. ¿Qué dice él trabajó en Medellín, dice usted, ¿no? Medellín, ha estado en Curitiba, en las ciudades sí, más importantes. Es un nombre que conoce muy bien, porque Curitiba es otra de las ciudades en donde nosotros estuvimos. Se desarrolló impresionantemente el tema de la movilidad masiva. El tema de la movilidad en Curitiba. Pero con todo un tema cultural, con todo un tema no solo de ingeniería. El arquitecto Arias estuvo ahí también. Por supuesto. Entonces, es un gran patrimonio para la ciudad que habrá que tomar en cuenta. César Arias colaboró, porque aquí en Quito no lo quisieron por esos temas políticos. Qué increíble, qué negativa es la política. Estuvo apoyando para el desarrollo del trolebús en Guayaquil y cosas así. En definitiva, ¿qué es lo que él plantea? Y le nombra a él porque es una autoridad. Claro, por supuesto. ¿No? Entonces, él lo que plantea es que, en definitiva, lo primero que hay que hacer es potenciar el actual trole. El trole fue hecho hace 20 años. Y este rato hay tecnología para que con las mismas instalaciones, cambiando los buses, que además, ojo, con una buena acción del alcalde Rodas, ya se está viendo que están llegando ya a su límite de uso. Son buses más anchos y bastante más largos que llevan el doble de capacidad. Rodrigo Paz lo dijo en este debate en donde estuvo Sevilla, producto de donde está Andrés Vallejo, en donde estaba Sixto Gran Ballén, todos ellos. Dijo el Negro Paz, como le conocemos los amigos del exalcalde de Quito, él dijo precisamente lo que usted señala, ¿no? En Curitiba, por ejemplo, claro, nosotros hemos visto de cómo han repotenciado el sistema de trolebús y funciona una maravilla. Y es que no es el sistema de trole, miren, en Europa este rato los metros bajo nivel son casos ya extraordinarios, ya casi del pasado. Hoy Cuenca está licitando lo último de la tecnología en movilidad masiva, que son trenes de última tecnología a nivel, donde incluso la riel entra y se abre conforme pasa el tren y los ciudadanos pasan caminando por ahí sin ningún problema. Entonces, solo repotenciando el actual sistema, haciéndolo obviamente que vaya más largo, llegue hasta Carapungo y vaya más al sur, se puede duplicar este rato la capacidad de transporte. Otra cosa fundamental, no podemos hablar de metro. El metro solamente, el que está diseñado, es un tubito de 22 kilómetros, la ciudad tiene 40. ¿Dónde está el financiamiento para los sistemas masivos de transporte de conexión a los valles? O sea, ¿cómo articulamos ¿Dónde está este lo que en Medellín le hizo famosa en la movilidad? Esos sistemas de movilidad de primer nivel a los barrios más alejados, los metrocables, hoy hay escaleras eléctricas para subir a las montañas. Es decir, aquí hay un sistema de transporte, que si solo nos quedamos en el tubito, a lo mejor los efectos pueden ser más nocivos todavía. Quito sigue soportando un 92% de movilidad en el hipercentro. Hay que descentralizar servicios. Entonces, yo creo que la reunión de ayer es buena. ¿Por qué? Porque de alguna manera, más que una cifra, debería entenderse como el establecimiento de un compromiso de trabajo conjunto entre el Estado y la ciudad y la capital. Segundo, creo que es la oportunidad de hacer una revisión al diseño de esos 22 kilómetros. ¿Por qué tiene que cerrarse, y en esto el alcalde Barrera se cerró a la banda, que los 22 kilómetros tienen que ser bajo nivel? Mire, yo digo, si es que cuesta la quinta parte y preocupados para los 400 millones que se requiere para este financiamiento de todo el sistema, ¿por qué no desde la Orellana hacia el norte, para decir, y en el sur igual, no puede ir a nivel en la 10 de agosto? Y lo que se requiere, ¿cuántos cruces de este-oeste? Tenemos la Orellana, la Mariana de Jesús, las Naciones Unidas y a lo mejor en Nayé.
pero esos ya son cruces que la vía pasa por debajo y punto, y podríamos estar ahorrando más de 500 millones de dólares. Es decir, hay mucho por hacer. Hay una propuesta que acabo de escuchar y que se la está retomando, una propuesta que se hizo hace como 15 años también, en donde el metro no iba y no tiene por qué ir por la plena Guayaquil, complicando todos los temas de excavación y todo eso, y era un metro que iba por el lado, por la avenida Oriental, topaba el centro en la Plaza Marín, con eso ya estamos en el centro prácticamente, se iba con un metro por la ribera del río Machángara, de tal manera que uno va alegre, va a nivel, en algunos casos sobre nivel, y de ahí se va hacia el sur. Y se genera un sistema de revolving este-oeste, que es lo que necesita la ciudad, y funcionaría. Creo que es la gran oportunidad histórica, pasa a la historia del alcalde que lo haga, ¿no?, de revisar el diseño. No podemos cerrarnos a un diseño de 22 kilómetros con paradas en la plena plaza de San Francisco, donde no es el problema de la construcción del metro, pero si yo quiero en la plaza hacer un hueco de 12 metros de fondo, obviamente eso sí genera peligro. En realidad es un momento histórico que está viviendo la capital de la República y, como ha dicho esta mañana el arquitecto Alberto Andino, es presidente del Colegio de Arquitectos de Pichincha, no se trata ahora mismo de hablar del metro, sino del sistema integrado que nos dé una solución definitiva al problema de movilidad en la capital de la República. Me parece que él ha sido absolutamente claro y ha sido muy importante. Quizás la gente del gobierno, quizás los miembros del municipio del Distrito Metropolitano de Quito estén a la altura de las circunstancias. Hay que dejar a un lado la politiquería, hay que tomar en cuenta técnicos como César Arias, que más allá de que tenga cualquier camiseta política, hay que tomar en cuenta a la gente que tiene ideas, a la gente que está preparada para solucionar los problemas de cada una de nuestras comunidades. Muchísimas gracias esta mañana al arquitecto Alberto Andino. Muchas gracias, Alberto. Gracias, Vicente. Y seguimos con más noticias.